nos honra entrevistar al catedrático y traductor Rida Memi, una figura destacada en el campo de la traducción literaria y el diálogo intercultural entre el mundo hispánico y el árabe. Profesor en la Universidad de la Manuba en Túnez, Rida Memi ha dedicado buena parte de su carrera a la traducción de obras fundamentales de la literatura española al árabe, acercando así a los lectores del mundo árabe a voces poéticas esenciales como la de Federico García Lorca. Buenas noches, doctor Rida. Hola, Asma, muy buenas noches. Primero, muchísimas gracias por esta amable invitación. Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero privilegio contar hoy con tu presencia, un referente en el hispanismo tunecino, y gracias por acompañarnos, claro, en nuestro espacio. En esta ocasión, entonces celebramos la publicación de tu traducción del Diván del Tamarit, una de las obras más enigmáticas, profundas de Lorca, escrita entre 1931 y 1936, inspirada en la poesía arábigo-andaluza. El Diván del Tamarit representa un diálogo poético entre culturas, estilos y épocas. La traducción al árabe de este libro, realizada por ti, claro, no solo supone un desafío lingüístico, sino también un acto de reencuentro cultural y estético entre la traducción andalusí y el presente árabe. Pues, ¿qué lo motivó a traducir precisamente el Diván del Tamarit al árabe? ¿Es porque está profundamente influido por la poesía árabe andalusí? La verdad es muy largo, pero voy a intentar ser muy breve porque hablar de Lorca Sí, necesitamos mucho tiempo, pero voy a claro. intentar ser muy breve. Como acaba de decir, Lorca representa la interculturalidad Ujú. dura y pura entre dos culturas, el mundo árabe islámico y el mundo español andalusí. Lorca es admirador de la cultura árabe. Lorca tuvo el privilegio de leer la poesía árabe de la mano de la traducción de Emilio García Gómez de la Universidad de Granada. Lorca es un admirador de todo lo que es poético árabe. Por otra parte, Lorca en la segunda mitad del siglo XX se ha proyectado en la poesía árabe contemporánea. Lorca se ha convertido en la poesía árabe contemporánea en un símbolo, en un icono de la rebeldía, la revolución, la aspiración a la libertad, que Bueno, podemos leer en poemas de Badr Shakir Sayed, en Mahmoud Darwish, en Nizar Qabbani, en el Bayati, etc. El hecho de estar entre dos culturas, esto me ha motivado de penetrar y estudiar bien la obra de Lorca. Y he llegado a la conclusión de que Lorca, al ser reconocido de la cultura árabe y su impacto en su obra, ha dedicado este poemario, el Diván del Tamarit, a los poetas arábigos andalusíes. Es ujú. decir, ha escrito esta obra como homenaje a los poetas árabes y andalusíes. Es uno de los motivos que me llevaron a estudiar la obra primero y luego traducirla y presentarla al lector árabe. Muy bien. O sea, crees que los lectores árabes pueden encontrar en esta obra un eco de su propia tradición poética, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Tanto el contenido como la forma están en relación directa y fuerte con la cultura árabe y precisamente con la poesía árabe, desde el título hasta todos los poemas, tanto la forma como el contenido. Muy bien. ¿Y qué aspectos del universo lorquiano crees que conectan más con la sensibilidad poética árabe? A ver. Mira, primero empezamos por el título. Ujú. El título, el Divan, es El- el árabe el-Diwan, ¿Cómo no? Sí. el poemario. Ujú. Tamarit, Tamarit es el nombre de Tamar, que es el nombre de una huerta de uno de sus tíos que estaba cerca de su casa, donde Lorca se refugiaba para escribir poesía. Y se conoce que esta huerta
es muy conocida por su producción en dátiles, atamar. Sí. Ujú, Tamar, y luego se añadió la palabra, el sufijo latino it, se ujú. hizo tamarit, de donde entonces el origen árabe del título del poemario. El contenido son 20 poemas divididos temáticamente en dos bloques. El Ujú. primer bloque es el amor y el segundo es la muerte. Dos temáticas que arrancan y están en profunda conexión con la poesía árabe. La primera parte la llamó Lorca gacelas, de la palabra árabe al-ghazal, Ghazel. Ujú, yo la he llamado ghazaliyat Lorca, ujú. y la segunda parte la he llamado casidas, del árabe también casida. Entonces, incluso la estructura de los poemas conecta perfectamente con la poesía andalusí y árabe. Y la temática, ya te digo que está en mucha relación con la temática árabe sobre estos temas, bloques de la literatura que son el amor y la muerte. Muy bien. A ver, ahora vamos a hablar de la estrategia de la traducción, que es tu especialidad. ¿Cómo describirías el desafío de trasladar el lirismo de Lorca al árabe, especialmente con la carga simbólica? Porque este siempre es el problema a la hora de traducir unos poemas, ¿no? Es complicado también. Yo, para que te sea sincero, Ujú, estoy en contra de traducir la traducción, porque en contra de traducir la poesía, porque la poesía en la mayoría de los casos no se traduce, porque no claro. consiste la operación en trasladar un contenido buscando palabras equivalentes o correspondientes de una lengua a otra. No, la poesía es un campo mucho más profundo, es un mundo mágico, es un mundo profundo, es el mundo de la emoción, del sentimiento, de donde muy difícil resulta traducir la obra, la obra poética, pero es una necesidad que se impone, es decir, tenemos que traducir. Yo ¿Cómo no? siempre he dicho que para traducir poesía, hablo de la poesía y no hablo de otro tipo de textos. El traductor tiene que ser un buen lector de la poesía, tiene que ser un lector ideal de la poesía, tiene Ujú. que ser un amante de la poesía y, ¿por qué no?, tiene que ser poeta, poeta porque entiende más o menos no el mecanismo lingüístico, que esto es sencillo, sino los recovecos y los mecanismos del texto poético y literario. Traducir Lorca no es sencillo. Para traducir debemos primero Claro. conocer la cultura del texto al traducir con profundidad, porque es un tema cultural, porque cuando hablamos de retórica, al balaga, cuando hablamos de símbolos, Ujú. al romús, cuando hablamos de metáforas, todas estas cosas reflejan una cultura determinada. Y tenemos que preguntarnos si la otra cultura receptora tiene o no tiene la correspondencia. Además, la lengua es una lógica, la lógica se llama. Entonces, Claro. la lógica del árabe puede no ser la lógica del español, que además no son lenguas afines, con lo cual, para traducir, la cuestión cultural es muy importante. Y segundo, la cuestión poética, la poesía. Y tercero, el mecanismo lingüístico. La lengua viene en tercer lugar. Sí. Además, yo creo que traducir un poema es escribir un nuevo poema con un nuevo ropaje y con una nueva en una nueva lengua. Escribir un poema, traducir un poema es recrear, es Eso. volver Ujú, a ujú. crear un nuevo poema. Pues Sí. entonces yo creo que no todos los traductores tienen la capacidad de ser a la vez poetas y escribir nuevos poemas en la lengua receptora, de donde entonces la complicación de traducir la poesía. ¿Por qué? Porque no, claro, no se adopta una traducción literal, sino interpretativa en este caso, ¿no? En el caso de la poesía. Por eso. Uno de mis criterios es ser fiel al texto. Yo estoy en contra de aquella teoría de que la traducción o el traductor es un traidor. No, hay que ser fiel
al mensaje que quiere transmitir el poeta. Y segundo, buscar en la forma para que el texto, cuando llegue a la lengua receptora, llegue como texto poético y no otra cosa. O Es sea, decir, como o texto sea, que conserva ujú, el espíritu eso. poético. Y los fines estéticos, ¿no? Claro, claro. Ujú, La forma, lo estético, la retórica, la simbología. Hombre, la rima se pierde como otras cosas y es ujú, lógico, pero por lo claro. menos al recibir un texto, recibirlo como poema y no otra cosa. Ujú. Y cómo manejó los juegos de palabras, imágenes surrealistas, referencias culturales específicas del mundo hispano al árabe? No hay ningún problema por la riqueza de la lengua árabe. ¿Cómo no? La retórica del árabe Sí, es muy eso profunda digo siempre, y sí. más profunda que la lengua castellana. Ujú, Con lo cual, estudiar bien en los casos, comparar bien, darte cuenta y detectar el mensaje de Lorca dentro de su mundo surrealista, simbolista, ujú. lleno de metáforas y buscar la correspondencia en la lengua árabe. Muy bien. ¿Hubo algún poema o pasaje que te resultó especialmente difícil de traducir y por qué? Si te Varios, acuerdas, varios, varios. muchísimos. Varios con imágenes surrealistas, porque cuando lees el texto español Ujú, y a pesar de esta imagen surrealista de la que está tenido el texto, al traducir esta imagen al árabe no dice mucho. ujú. Entonces tienes que esforzarte para que el texto, interpretando para que el texto diga algo al llegar a la lengua árabe. Hay algunos textos más difíciles que otros, sí. Ujú. Pues, ¿cuál crees que es la imagen de García Lorca hoy en día en el mundo árabe? ¿Cómo lo Eh, ven? Sí, Lorca es muy grande en el mundo árabe. Como decía antes, el asesinato de Lorca ha Sí. dado mucha importancia a su vida y a su obra. Ujú. Como solemos decir, muchas veces una muerte digna puede iluminar toda una vida. Y es lo que ha pasado a Lorca. El asesinato ha convertido a Lorca en un símbolo en la poesía árabe. Hay muchos poemas preciosos Sí. donde se habla de la rebeldía, la revolución, se habla de la libertad, se habla de los asesinatos basándose en esta figura de Lorca de la que han hecho un icono. Coge muchos poemas de Al-Bayati, de Badr Shaker Sayeb, y te Ujú. darás cuenta del papel importante que desempeña Lorca en la poesía árabe y ¿Cómo en el no? mundo árabe. No es Lorca solamente, sino lo que llamo yo el triángulo. Federico García Lorca, el andaluz y Granada. Sí, entonces, en este contexto, ¿qué otros autores del mundo hispano cree que podrían tener un impacto similar en los lectores árabes y que también podrían ser traducidos al árabe? Que todavía, ¿no? Hombre, como Lorca ninguno, pero los más conocidos después de Lorca podemos mencionar a Antonio Machado, Sí. que Ujú, es bastante conocido en el mundo árabe, Gustavo Adolfo Becker también, ujú. junto con la figura emblemática en la narrativa que es Miguel de Cervantes y el Quijote. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, como traductor, ¿cómo concibe usted el papel del traductor literario en el contexto actual de interculturalidad? Un papel muy importante, un papel clave. Ujú, Un papel clave porque la operación es muy sencilla. Es decir, yo creo que la poesía es un elemento fundamental de la cultura y la claro. cultura es un punto fundamental de la historia. Ujú, Cuando ignoran nuestra historia, el otro, pues los prejuicios son negativos y son malos en general, simplemente por ignorancia, porque ignoramos al otro. Pero si nos descubren a través de nuestra poesía, que es nuestra cultura, que es al fin y al cabo nuestra historia, la opinión cambia muchísimo y la traducción o el papel del traductor es capaz de romper esta frontera
esta separación, este aislamiento que hay Sí. entre las diferentes culturas, con lo cual la traducción es muy importante porque sirve para hacer llegar nuestro patrimonio cultural al otro, conocer al otro y dar la ocasión al otro para que nos conozca, y así establecemos o confirmamos este eslabón dentro de la red de la comunicación en general entre las culturas a pesar de sus diferencias. Muy bien. Y finalmente, entonces, antes de presentar, o sea, de hablar de la presentación del libro, ¿qué consejos le darías a los traductores, a los jóvenes traductores que desean trabajar con poesía? Porque traducir es algo, ser Sí, traductor es algo y traductor de poesía es otra cosa, de obras claro, literarias, claro, claro. claro, Es otro nivel. como le decía antes, se trata de volver a escribir. Si cogemos un texto ahora, 10 personas, Sí, somos capaces de reescribir el mismo poema a los 10, seguramente van a ser diferentes, y la diferencia está en el diferente nivel que tiene cada uno de nosotros en sus conocimientos del mundo de la poesía. Con lo cual, el consejo es leer mucha poesía, eso es. apasionarse a la poesía, conocer el poeta a quien pretendes traducir, quien quieres traducir, leer su poesía, pero sobre todo el aspecto cultural de la lengua original para poder transmitir el mensaje en las condiciones perfectas o normales. Claro, A pesar, en a ambas pesar de, lenguas, en a ambas pesar lenguas, de sí. que Asma siempre un Ujú, poema traducido es un poema que pierde, sí, siempre es la así. norma. Lo que pasa, hay poemas que Mm, están muy bien traducidos, pierden poco y otros pierden mucho. mucho. Eso depende claro, depende del traductor, ¿no? De Como la te decía, de la habilidad, no hablo de lo lingüístico, que es el aspecto más claro, sencillo. Hablo del aspecto poético y cultural del texto. de la forma. De Eso la mismo. forma del texto. Muy bien. Entonces, la presentación del libro El diván del Tamarit de García Lorca, de la traducción de Rida Memi, tendrá lugar esta semana, el jueves, ¿no? Sí, el jueves 22, pasado mañana, Ujú. a las 4 de la tarde, en la Casa Cultural Slimania, en la Medina de Túnez, capital. O sea, la antigua Madrasa Slimanía, eso es. Eso mismo, la Madrasa Slimania, el 22 a las 4 de la tarde. Y habrá otra presentación en la ciudad de Sus, en la Medina también, Ujú. el sábado 24 a las 4 de la tarde también. Muy bien, muchas gracias, doctor Rida, y enhorabuena, felicidades por esta nueva obra, este nuevo trabajo. A ver, tendrás, o sea, ¿tienes otros trabajos futuros, otras traducciones o otros poemarios? Sí, estoy en un proyecto, no me queda mucho, de poesía tunecina femenina contemporánea. Ujú. O sea, Una, en árabe clásico o en árabe no, dialectal. no, poesía tunecina árabe traducida al castellano. Ah, sí, pero en árabe clásico está Sí, escrita sí, la claro, poesía. claro, Ujú, claro, claro, ujú, claro, claro, ujú, ujú. claro, Muy bien. claro. O sea, de mujeres, O femenina. sea, Qué de la bien. poesía no salimos, como suele decir. ¿Ah? ¿Qué? Sí, de mujeres, de la Sí. poesía no salgo, digo. Claro, claro, cómo no. Y, Sí, y ahora poesía, bueno, de la poesía de femenina, de mujeres. eso mismo de mujeres, sí, tunecinas. Muy bien. Muchas gracias, Rida, por Gracias a estar con ti. nosotros. Sí. Gracias a ti, Asma, por esta invitación, y lamento no poder estar ahora con vosotros en la Sí. radio porque estoy un poco lejos, pero bueno, Bueno, ya la hemos próxima vez. participado. Eso Sí. mismo. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, Buenas buenas noches. noches. Chao. Noches. A esta hora exactamente hay un niño en la calle